Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo ahí en Hechos 2, capítulo 2, versos del 41 al 47. Esa es la lectura que hoy vamos a tener del estudio de la palabra. Dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El estudio de hoy lo he titulado ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Como introducción quiero decirles de que muchos saben esto, de que en la Biblia hay libros históricos. En el Antiguo Testamento hay 12 libros históricos. Uno de ellos es Esther, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Es decir, desde Josué hasta Esther, esos libros son históricos. Pero en el Nuevo Testamento solo hay un libro histórico. Y ese libro histórico, el único, es el libro de los Hechos. Yo no sé si ustedes sabían de que el libro de los Hechos no se llama así, libro de los Hechos. El libro de los Hechos en griego significa, se llama así, los Hechos de los Apóstoles. Así se llama el libro, los Hechos de los Apóstoles. Pero la mayoría de nosotros los cristianos nos quedamos con Hechos, pero el libro se llama los Hechos de los Apóstoles. Como lo dice el título, el Hecho de los Apóstoles, en pocas palabras quiere decir la historia de la primera iglesia cristiana. El libro de los Hechos es eso, la historia de la iglesia fundada por Jesús, la primera iglesia fundada por Jesús y continuada por los apóstoles. El libro de los Hechos, en pocas palabras, nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. La primera iglesia tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy, la iglesia moderna. La primera iglesia fue una iglesia perseguida. Hoy la iglesia moderna creo que sí somos perseguidos, pero no así de una manera como tan de frente, ¿no? Hace 2000 años la primera iglesia, muchos cristianos tuvieron que ir a la cárcel y morir en la cárcel. Hace 2000 años a los cristianos también los lanzaban al circo romano para que fueran devorados por las fieras. En estos días mostraban cómo el circo romano allá en Italia es uno de los lugares más visitados del mundo y tal vez mucha gente no sabe qué pasó allí, ¿no? Simplemente ven la estructura, uy, qué bonito, qué hermoso, pero muchos no saben de que en ese circo romano las fieras devoraban a los cristianos. Hace 2000 años los cristianos daban la vida por seguir a Cristo. La pregunta mía es, ¿hoy los cristianos dan la vida por seguir a Cristo? Lo dudo, porque muchos por cualquier problema, por cualquier dificultad, por muy pequeña que sea, se alejan de Dios. Hace 2000 años la iglesia primitiva era una iglesia que vivía para el Señor, costara lo que costara. Hoy la iglesia moderna ha perdido el amor. Hoy la iglesia moderna ha perdido la sensibilidad, ha perdido la espiritualidad. Hoy la iglesia moderna ha perdido la sana doctrina. Es si no uno ve el enlace y uno se da cuenta
de cómo está la iglesia cristiana en cuanto a la doctrina. En este pasaje que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios, vamos a mirar las bases de la iglesia primitiva. Vamos a mirar algunas prácticas esenciales de la iglesia primitiva, y la idea es que nosotros como iglesia moderna, como iglesia de hoy, podamos también coger esas bases y poner esas prácticas en nuestra vida diaria. La primera frase que quiero resaltar está en Hechos 2, versículo 42, y dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra ahí clave, hay dos palabras claves: perseverar. La palabra ahí, perseverar, en griego es ser constante. Perseverar ahí en griego significa continuar todo el tiempo. También la palabra perseverar sí dice sin desmayar, disposición constante. Eso es lo que significa la palabra perseverar. Pero perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la enseñanza de los apóstoles. Lo que Cristo les enseñó a los apóstoles, eso fue lo que la iglesia cristiana, la de hace 2000 años, perseveraban en esa doctrina. Qué tristeza cómo está la iglesia hoy. La iglesia moderna dejó de perseverar en la doctrina de los apóstoles para irse detrás de las falsas doctrinas. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la sana doctrina. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en esas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Un cristiano con buena doctrina no es presa fácil para que una falsa doctrina le dé dos o tres vueltas. Hace 2000 años las iglesias cristianas, la iglesia cristiana aprendía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios. Hace 2000 años la iglesia cristiana ni le añadía ni le quitaba a lo que Cristo les enseñó. Hoy en día los cristianos están adulterando la palabra de Dios. Lastimosamente, a muchos de nosotros nos gusta que se nos predique cómo enriquecernos, cómo ganar plata, cómo el Señor te va a prosperar, cómo Dios te va a bendecir. Eso es lo que queremos escuchar. Por eso es que hoy en día están de moda esas iglesias de que desde que uno llegue al culto empiezan a uno a profetizarle: Dios te va a dar un trabajo mejor, Dios te va a dar una finca, Dios te va a dar un carro último modelo, 0 kilómetros, Dios te va a bendecir tu hogar, Dios va a sacar a tus hijos de la droga, Dios va a bendecir tu pareja, tu esposo, tu esposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la gente hoy, escuchar esas cosas. Y por eso es que hemos dejado a un lado aquellos sermones que tienen doctrina, que tienen palabra. Hay cristianos que los estudios bíblicos de doctrina los creen que son aburridos, ¿sí? Y hay personas que cuando escuchan el título del sermón, ahí mismo se levantan y se van. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Cómo vamos nosotros a distinguir como cristianos hoy, la iglesia moderna, cómo vamos a distinguir la falsa doctrina si no conocemos la buena doctrina? Ese es el problema de la iglesia de hoy. La segunda frase que quiero que estudiemos está en el versículo 42. Dice: y perseveraban no solo en la doctrina de los apóstoles, sino que perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros. Recuerde lo que significa perseverar: ser constantes, continuar todo el tiempo, no desmayar, disposición constante. Es decir, que la iglesia primitiva perseveraban en la comunión unos con otros. Era una constante comunión, era una disposición constante
a vivir en unidad. Si usted estuvo pendiente de la lectura bíblica que hicimos al principio, dice que en un día se convirtieron más de 3,000 personas. Y 3,000 personas se veían como una familia. Y 3,000 personas perseveraban en la comunión unos con otros. Y nosotros somos una iglesia de 300, de 250 miembros, y eso vivimos agarrados, ¿cierto? Y entre más pequeñitas, más agarrados son. Y estos eran una iglesia de 3,000. ¿Y qué dice el verso 2? Perseveraban en la comunión unos con otros. Eran 3,000 y estaban juntos. Eran 3,000 y se veían como una familia. Eran 3,000 y todo lo que tenían era de todos. Eran 3,000 y no había egoísmo entre los miembros de la iglesia. Eran 3,000 y se buscaban los unos a los otros. Eran 3,000 y se consideraban los unos a los otros. Si seguimos leyendo, los que me están manejando ahí los textos, verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en comunión todas las cosas, verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando uno lee eso, uno dice, tremendo. En esos días de crisis que estamos pasando a nivel de Colombia, y no solo a Colombia, sino a nivel mundial, pero es de admirar lo que están haciendo los ricos de este país. Luis Sarmiento Angulo la semana pasada donó 180,000 millones de pesos. Ayer la familia Santo Domingo le donó al gobierno 100,000 millones de pesos. La semana pasada el grupo Argos le regaló al gobierno 80,000 millones de pesos. Ecopetrol donó 30,000 millones de pesos. Y Postobón donó 9,000 millones de pesos. ¿Se acuerdan del estudio pasado, del estudio del domingo? Ahí las piedras están ¿qué? Hablando. Las piedras están hablando. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos no estamos hablando, no estamos haciendo nada. Está bien, hermanos, que dirá usted, dirá hermano, yo antes estoy es para que me den, no para dar. Ese como que es el pensado de todos. Esa es la mentalidad que muchos tenemos. Y si es verdad, como yo le decía a una hermana en estos días, le decía, hermana, no, si uno cómo va a dar algo si uno no tiene, ¿cierto que sí? La hermana me decía, pastor, yo quisiera dar el diezmo, pero no tengo, no estoy trabajando. Como yo le dije, ¿cómo usted va a dar si no tiene? Eso es verdad. Pero hay hermanos que sí tienen. Hay hermanos que sí tienen para dar una paca de arroz, para dar 10 libras de lentejas, para dar una panela, para dar azúcar, para dar café. Tienen esa posibilidad. Estamos viendo que hay hermanos que están sufriendo. Antier, un hermano me mandó un video, un audio por WhatsApp. Se me encharcaron los ojos. Es un hermano que trabaja como oficial. Y si hoy alguna persona tiene una platica para construir, no la gasta para construir ni hacer nada en la casa, es para la comida. Entonces el hermano está desempleado, pero tiene 3 hijos. Y en el audio decía, se me está acabando la comida. Y así hay muchos hermanos, así hay muchas personas que están pasando por necesidades. Aquí dice la Biblia, estaban juntos, tenían en común todas las cosas,
vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva, entre ellos se comunicaban sus necesidades. Hay hermanos que no comunican sus necesidades. Hay hermanos que están pasando por hambre, por necesidades y nunca, ni le dicen a nadie, ni le dicen al pastor, ni le dicen a algún hermano. Hace 2000 años, la primera iglesia veían las necesidades de los demás, se preocupaban los unos por los otros. Ese era el estilo de vida de ellos. Había unidad en la iglesia. ¿Se acuerdan la última oración de nuestro Señor Jesucristo por los apóstoles? Jesucristo oraba para que ellos fueran uno, así como Él y el Padre eran uno. ¿En qué se muestra una iglesia y en qué no se muestra una iglesia si hay unidad? En una iglesia no hay unidad cuando uno ve que hay rivalidades. Y lastimosamente en las iglesias hay rivalidades. Uno ve que una iglesia no tiene unidad cuando en la iglesia hay divisiones. Cuando en las iglesias hay pleitos, contiendas, enojos. Cuando hay envidia. Cuando en las iglesias hay favoritismo. A toda hora para mí, a toda hora para mi amigo, para mi familiar. Creyendo que los únicos necesitados son mi familia, mi familia, mi familia. Eso es favoritismo. Eso no es unidad. Cuando en una iglesia hay soberbia, tampoco hay unidad. Cuando en una iglesia hay críticas destructivas, porque hay críticas constructivas, pero hay críticas destructivas, no hay unidad. Cuando en una iglesia hay falta de perdón, es porque esa iglesia no hay unidad. Cuando en una iglesia hay chismes, es porque en esa iglesia no hay unidad. Cuando en una iglesia hay murmuraciones, es porque en esa iglesia no hay unidad. El tercer punto lo veo en el mismo verso 42. Y perseveraban, ya dijimos, en los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. Y el versículo 42 dice, y perseveraban en las oraciones. Los primeros cristianos eran hombres de oración, mujeres de oración. Se cubrían en oración los unos por los otros. La primera iglesia cristiana era una iglesia que perseveraba en la oración, que oraba sin rendirse, que eran constantes en la oración, se dedicaban a la oración. Hoy los cristianos somos como los carros viejos, ¿no? Que prendemos por ratos nomás y se nos acaba la cuerda muy fácil. En estos días, yo creo que en estos 15 días que llevamos de cuarentena, yo creo que usted ha orado lo que usted nunca había orado. ¿No? Y eso es bueno. Pero qué bueno que no solo oremos cuando estemos en cuarentena. Ojalá que la oración sea algo constante, que la oración sea algo sin rendirse, que si ahorita el 26 salimos de esta cuarentena, usted siga orando, usted siga clamando, usted siga intercediendo sin desmayar. La iglesia moderna es una iglesia que quiere sí milagros, es una iglesia que quiere que Dios la bendiga, pero no quiere orar. Algo que me llamó la atención y por eso coloqué este punto en el tercero, no ni en el primero ni en el segundo, sino en el tercero, por algo. Muchos de nosotros, y hay hermanitos que son muy fanáticos, ¿no? Que creen que con la oración lo van a arreglar todo. Así vivan como les dé la gana, así den mal testimonio, así estén en el pecado. Pero si oran, ya, son súper espirituales. No, señor. Mire, para que la oración haga efecto, usted tiene que cumplir con los dos primeros puntos. ¿Y cuáles son los dos primeros puntos? Perseverar, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Y segundo, perseverar en la comunión unos con otros.
y luego perseveraban en la oración. Pero no, muchos de nosotros perseveramos en la oración de primero y los demás ni lo hacemos, ni lo mentamos, ni aparecen en ninguna parte de nuestra vida. Perseverar en la doctrina, no. Perseverar en la comunión unos con otros, no. Pero eso sí, 2 horas, 3 horas arrodillado ahí, viviendo en pecado, peleando con Raimundo y todo el mundo, diciéndole amén a toda falsa doctrina. ¿Usted cree que Dios va a recibir 2 horas de oración cuando usted vive de una manera pecaminosa? Por eso es que la iglesia cristiana era una iglesia, la primera iglesia cristiana fue una iglesia de gran influencia. Por eso es que la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, tenía un testimonio poderoso. Por eso es que la primera iglesia cristiana, los demás, los vecinos, los inconversos, la respetaban, la honraban. Porque no solo eran hombres de oración, sino que eran personas cristianas que perseveraban en la doctrina sana y que perseveraban en la comunión unos con otros. El cuarto punto, ya para terminar, está en el versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Alguien dijo que un cristiano sin iglesia es como un pez fuera del agua, y es todo una verdad. Nadie puede decir soy cristiano si yo no me congrego. Se es lo uno o se es lo otro, pero no se puede hacer las dos cosas a la vez, que sea cristiano y que no me congregue. Hoy varios hermanos me han dicho, y eso es verdad, seguro que salimos de esta cuarentena y las iglesias se van a llenar. ¿Y por qué se van a llenar? Porque ahorita sí nos damos cuenta de lo importante que es ¿qué? Congregarnos. ¿Eso es lo que sí? Ahora sí nos estamos dando cuenta lo importante, la necesidad de uno congregarse. Pues los que nos gusta congregarnos, porque es que hay hermanos que yo creo que hay muchos hermanos que están felices con esta cuarentena. No hay culto, qué bueno. Hay hermanos que piensan eso. Qué bueno, no hay cultos, ya no tengo que ir, ¿no? Se le quitó esa carga. Hay hermanos que el congregarse es una carga. Qué horrible, ¿no? Qué horrible que uno vea el congregarse como una carga. Yo lo comparo como cuando uno va a visitar a la novia y es una carga visitarla, algo así. Yo desde niño me congrego. Eso hace parte de mi vida, eso hace parte de mi estilo de vida desde niño. Y para mí el congregarme no es una carga. Para mí congregarme es una bendición. Algo que también he visto, y no solo lo digo yo, sino que lo dicen muchos pastores, es que los que menos se congregan son los que más critican la iglesia. ¿Usted no ha notado eso? Los que menos se congregan son los que más critican a la iglesia y el trabajo del pastor. Yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué en el Nuevo Testamento hay tan poquitos versículos que hablen sobre la necesidad de congregarnos? Son pocos los textos que hay. Le voy a dar una respuesta del por qué. Porque a los primeros cristianos el congregarse hacía parte de la vida. Porque los primeros cristianos no tenían que recordárselo a toda hora que tenían que congregarse. ¿Por qué? Porque ya era un estilo de vida. Porque los primeros cristianos sabían que el congregarse era un mandato de Dios, era una necesidad, era una responsabilidad de los cristianos. Por eso es que en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, no habla mucho sobre la necesidad de congregarnos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos la tenían clara.
Y quiero ir terminando con esto. Los primeros cristianos, por eso es que atraían a los inconversos. Y por eso fue que la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, se convertían tantas personas a Cristo. ¿Por qué? Les voy a decir. Perseveraban ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en oración y perseveraban unánimes en el templo. La forma de vivir de los cristianos hace 2000 años atrajo a muchos. Por eso mire, ¿qué tal si miramos el texto, por favor? El verso 47. Mire lo que dice el verso 47. El Señor añadía a la iglesia, ¿sabes lo que sé? Si queremos que Dios añada a la iglesia muchas personas, usted y yo tenemos que cumplir esas 4 cosas. La gente inconversa no va a llegar a la iglesia si no ve una iglesia que persevere en la sana doctrina, que persevere en la comunión unos con otros, que persevere en la oración y que persevere en el templo. Pero mire lo que dice el verso 47. Dice que teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabe otras versiones que dicen? Y todo el pueblo los estimaba. Todo el pueblo los quería. Qué belleza, ¿no? Qué lindo eso. Qué lindo que la gente inconversa, los vecinos nos quieran, nos aprecien, nos amen a nosotros los cristianos. Pero la realidad es otra. Antes los inconversos ven al cristiano como el cansón, como el cantaletoso, como una persona insoportable. ¿Sí? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios, en esta mañana.